Bueno, nosotros utilizamos, bueno, esto quizá lo han visto, de que el trasplante no es nada nuevo. Ya en los años 50 se hicieron los primeros trasplantes en animales y el primero que se hizo fue en el 63, aunque el primero con éxito este fue un fracaso. Se murió prácticamente inmediatamente, pero el mismo Stahl en Estados Unidos hizo el primer trasplante con éxito en el año 67. El siguiente, que fue en el 68, fue en Europa por Roy Calne, que es con la persona que nos formamos casi todos los miembros de la unidad de trasplante de nuestro hospital. Yo estuve con él en el año 87 y 88 cuando empezamos el trasplante. El trasplante no ha sido un éxito, primero por la cirugía y la anestesia, pero lo que realmente cambió todo, es decir, los cirujanos estuvieron en los años 60, 70 y 80 mejorando mucho la técnica quirúrgica, pero lo que realmente cambió absolutamente todo fue la inmunosupresión. Como han oído antes, el rechazo es una de las complicaciones que puede ocurrir en el trasplante, y esto ocurre pues porque tú pones un órgano extraño y tus defensas inmediatamente van a reconocerlo aquello como extraño y van a intentar destruirlo, y esto se impide con la inmunosupresión. Y gracias al avance en la inmunosupresión y a la utilización de inmunosupresores muy modernos y muy finos, cada vez menos tóxicos, es lo que realmente cambió el paradigma del trasplante hepático. Y aquí están los grandes protagonistas del trasplante hepático y también del trasplante en general. El primero, que es Stahl, que en Pittsburgh, fue el primero que hizo el primer trasplante en el mundo. El segundo, Roy Calne, que como digo es con el que nos formamos la mayoría de los miembros de la unidad de trasplante de Murcia. Y el tercero, que es Borel, que es el que descubrió la ciclosporina, que es el inmunosupresor que realmente cambió la historia del trasplante, no solo del hígado, sino también del trasplante renal y de todos los trasplantes. Y como veis, la inmunosupresión moderna se adquirió, o sea, se descubrió gracias a un poco de tierra que se recogió en una zona de Noruega. La compañía Sandoz, a todos sus trabajadores y todavía hoy, que es la compañía Novartis, lo que hace es que cuando se van de vacaciones, especialmente aquellos que trabajan en el laboratorio de investigación y de farmacología, les dice que recojan tierra de aquellas zonas donde ellos creen que tiene unas peculiaridades, tendrán un protocolo pues de mayor humedad, de mayor color verde o marrón, en fin, no sé qué protocolo siguen, pero ellos cogen tierra no de una forma aleatoria y se la llevan a la compañía y la guardan. Bueno, pues en los años 60, esta persona, Hans-Peter Meyer, recogió aquí en esta meseta de Noruega, cogió una tierra que posteriormente, en los años 70 y en los 80, se vio que tenía una capacidad inmunosupresora. Ahí arriba tenéis la tierra que recogió y primero se vio que tenía una capacidad fungicida y al mismo tiempo, cuando le ponían sangre, morían los linfocitos. Bueno, pues esta cosa así tan tonta y tan casual, que os recordará el descubrimiento de la penicilina, fue lo que hizo que este investigador, Borel, en Suiza, en la compañía Sandoz, ahora Novartis, descubrió las propiedades de capacidad inmunosupresora que tenía este fármaco. Hasta este momento lo que se utilizaba eran los corticoides, la cortisona y el Imurel, la azatioprina, y esto, bueno, suponía un porcentaje de supervivencia significativo, pero no era lo suficiente como para que el trasplante se convirtiera en una técnica realmente extensiva. Fijaros la diferencia. Con la azatioprina y los esteroides en el trasplante hepático se conseguía a lo largo de los 5 años solo un 20% de supervivencia. 8 de cada 10 personas se morían. Claro, esto no era un éxito. Se trasplantaban algunos, pero la mayoría se morían, y entonces esto no era significativamente importante como para extender el trasplante. Fijaros con la ciclosporina, y esto es en el año 84, porque ya desde los años 70 se empezó a ensayar y se vio que a los 5 años la supervivencia era del 60%, y fijaros las diferencias a los 3 años del 70% y a los 5 años ya del 60%. Esto sí es una gran diferencia. Bueno, pues esta gran diferencia hizo que se hiciera una conferencia de consenso en Estados Unidos y dijeron, oye, este fármaco está cambiando radicalmente el curso del trasplante, y se llegó a una conclusión que básicamente es, señores, el trasplante ya no es algo experimental,
el trasplante con este nuevo fármaco y, por supuesto, con los avances quirúrgicos y anestésicos. Este fármaco lo que hace es pensar en que estamos ante un nuevo tratamiento estándar para aquellos enfermos que tienen una enfermedad terminal y podríamos ya empezar a extender el trasplante. Fijaros si la gente hizo caso que a partir de ese momento, esto es una gráfica un poco antigua pero es parecida a la actual, estamos aquí en el año 84, fijaros los trasplantes que se habían hecho en Europa. Ninguno, aquí en el año 70 y tantos, que son los trasplantes que había hecho Calne. Aquí en los 80 se hacían 3, 4, 40, 70 trasplantes, en toda Europa estamos hablando. 84, fijaros del 84, ¡bum!, cómo sube el número de trasplantes. ¿Por qué? Porque la gente al ver el éxito del trasplante con la ciclosporina, empieza a hacer trasplantes. En España el primer trasplante se hizo en el año mismo 84, en Barcelona, en Margarit y Jaurrieta. Y nosotros fuimos el cuarto grupo en España, después de Puerta de Hierro, 12 de octubre, y el Belviche, y fuimos en el año 87 cuando nos pusimos a hacer trasplantes en Murcia, que por cierto no quisieron que empezáramos a hacer, desde Madrid nos lo impidieron, pero el profesor Parrilla cuando le dicen no, pues entonces él dice pues sí, y así fue. Bueno, esto ya lo habréis visto, esto ha supuesto en España, gracias a la donación, una gran cantidad, esto ya lo habréis repetido, y bueno, tenemos siempre el problema de la donación, o sea, los trasplantes, que hacemos muchos trasplantes, pero con una gran diferencia entre lo que realmente se demanda y lo que realmente trasplantamos. Trasplantamos a la mitad de lo que se demanda y por tanto la otra mitad se queda en la lista de espera. Trasplantamos en el ámbito del trasplante hepático, sobre todo cirrosis hepática, cirrosis, y luego tumores, son las dos grandes causas de trasplante. Esto es en el registro europeo, que es lo mismo, la cirrosis la mayoría es alcohólica o por virus. Pero el problema del trasplante, ya hemos resuelto el tema del rechazo prácticamente, ahora es lo que yo me voy a centrar, en la inmunosupresión y en el rechazo, pero a largo plazo estamos teniendo problemas, y es que, si veis aquí, por ejemplo, en el trasplante hepático, al año, un 80%, al cabo de los 5 años, un 60-70%, pero a los 10 años baja bastante la supervivencia. ¿Por qué? Porque con los inmunosupresores todavía no hemos conseguido dominar los efectos secundarios que pueden provocar estos inmunosupresores y que son sobre todo un aumento respecto a la población general de las neoplasias y de las enfermedades cardiovasculares. Esto no solamente se debe a los inmunosupresores, se debe también a lo que también les habrán comentado en estos días, y es que cada vez trasplantamos más personas viejas con hígados más viejos. Y nos ponemos en un escenario realmente negativo. Es decir, tenemos pacientes de más edad, receptores de más edad, donantes de más edad, con donantes marginales que tienen grasa, hígados grasos, hígados de gente con arteriosclerosis, con mayor riesgo cardiovascular. Trasplantamos por MEL, que es cuanto más grave está el enfermo lo trasplantamos antes. Por tanto, estamos en un escenario realmente negativo, pero sin embargo hemos conseguido unos buenos inmunosupresores y una baja incidencia de rechazo. Y esto hace que en realidad estemos trasplantando los más enfermos de los enfermos y además con los peores donantes. Y sin embargo no hemos disminuido la supervivencia, la mejoramos año a año. Y esto es gracias no solamente al manejo de estos pacientes, sino a la finura con la que manejamos la inmunosupresión. Y fijaros que la supervivencia global de un paciente trasplantado por edades, uno de menos de 30 años y hasta los 55 años en la línea azul, es menor que la población general. Un trasplantado vive menos que la población general. Pero si quitamos el primer año del trasplante, viven lo mismo. ¿Esto qué significa? La mayoría de nuestros pacientes fallecen sobre todo en el primer año, que es cuando más complicaciones quirúrgicas, infecciosas, etcétera, hay. ¿Y a largo plazo de qué se mueren los pacientes? Pues se mueren sobre todo, fijaros, no de problemas relacionados con el hígado, sino de problemas relacionados con cosas fuera del hígado, que son, como he dicho, problemas cardiovasculares y neoplasias. Y esto se debe a los efectos secundarios de la inmunosupresión. Bien, me centro, la inmunosupresión. Nosotros hacemos inmunosupresión para evitar el rechazo. Por tanto,
lo que intentamos es controlar al sistema inmune. El sistema inmune lo que hace fundamentalmente, de forma fisiológica, es impedir la entrada de lo ajeno a nuestro cuerpo o, si entra, destruirlo. Eso es lo que hace nuestro sistema inmune. Y los sistemas inmunes más importantes van desde la barrera natural, como es la piel o las mucosas, a los glóbulos blancos, los llamados leucocitos, y de ellos los linfocitos. Estos son la verdadera defensa de nuestro organismo. Si nosotros, en nuestros órganos, son reconocidos como propios, los glóbulos blancos, los linfocitos, no actúan contra ellos, excepto en las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, cuando ponemos un órgano extraño, la tendencia es a rechazar. Estos son conceptos simples, para explicarlos, digamos, para empezar por lo más simple, lo que le explicaría a un niño de la escuela. Bien, y para impedir esto utilizamos medicamentos inmunosupresores. Estos conceptos básicos y simples. Vamos a avanzar un poquito más. Esto es una gráfica, para no mirarla, simplemente para ver, hay una foto de lo complejo que es el sistema inmune. Y ahí no está todo, pero fijaros la cantidad de interacciones y de células, cada color es un tipo de célula, y las relaciones que hay entre ellas para poder ejercer la actividad inmune. De hecho, no existen, existe la especialidad de inmunología, entre otras cosas, porque todo esto es continuamente un reto y un estudio, no solamente de las células, sino de todos los marcadores y de todas las citoquinas que producen estas células. Y esto es tan complejo que es muy difícil conocer a fondo los mecanismos de rechazo y llegar al fondo para poder cada vez utilizar fármacos más finos que impidan que tengan efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué hace el sistema inmune? Y esto lo explico para que entendáis la inmunosupresión. ¿Qué hace el sistema inmune cuando hay un órgano, cuando entra un órgano? Pues sigue, digamos, una jerarquía de acciones. Lo primero que hace es reconocerlo. Entra algo extraño, el sistema inmune va y lo reconoce. Para eso tiene unas células, que son unas células las células presentadoras de antígeno, que lo que hacen es reconocerlo, ese antígeno extraño o esa célula extraña, la rompen, la fagocitan, la procesan y van a presentársela al sistema inmune que va a actuar finalmente. Este sistema inmune fundamentalmente son los linfocitos, lo que llamamos los linfocitos helper y los citotóxicos, y estos linfocitos que nosotros tenemos normalmente en un estado tranquilo, están tranquilos, mientras no hay nada extraño, ellos están ahí funcionando de manera tranquila y en una cantidad determinada. Pero cuando entra algo extraño, estos linfocitos proliferan en gran cantidad para poder crear un ejército suficientemente fuerte para destruir lo extraño. Por tanto, primero se reconoce, después se presenta y después yo hago que proliferen los linfocitos para actuar. Y esto lo que hacen finalmente es segregar una serie de sustancias tóxicas que lo que hacen es destruir el órgano que se ha injertado. Para esto hay una serie de señales que son, la primera señal es que la célula que presenta al antígeno, que es la que son generalmente los macrófagos y los monocitos, presentan estos antígenos extraños a los linfocitos de una manera o de otra. Bueno, esto no interesa, o de forma directa o indirecta, es lo de menos. Lo que hacen es, esto una vez que se ha comido al antígeno extraño, lo presenta a través del sistema de histocompatibilidad a los linfocitos. Y estos linfocitos, para tener una seguridad de que van a reconocer bien el antígeno, además de ir a través de esta señal que he puesto antes, que es la señal 1, se unen otra serie de moléculas que lo que hacen es engarzar bien la célula presentadora con el linfocito. Y de esa manera el linfocito reconoce muy bien que está ante un elemento extraño. ¿Y qué es lo que se produce como consecuencia de esto? Una proliferación. Se empiezan a proliferar de manera abundante. ¿Y esto por qué? Porque dentro de los linfocitos se produce una sustancia que es fundamental para la proliferación, que es la interleuquina 2. ¿Esto qué significa? Que el linfocito, cuando se une a la célula presentadora, empieza a segregar una sustancia, que se llama interleuquina 2, que hace que los linfocitos proliferen para poder actuar contra el antígeno. Todo este rollo lo cuento porque contra todos estos mecanismos, que son los que están implicados en el rechazo, es contra los que se han ido creando distintos inmunosupresores. Si tú no conoces los mecanismos, no sabes qué fármaco vas a inventarte para actuar contra esta reacción que se produce contra el injerto. Pues fijaros, contra cada una de estas señales
Aquí arriba tenéis, esto es lo mismo que he puesto antes, pero un poquito más complejo. La célula que presenta el antígeno y aquí, esto que hay aquí, el linfocito. La señal 1 presenta el antígeno, pues tenemos fármacos que actúan contra esa zona, que son los OKT3. Se produce una señal que lo que hace al final es que se produzca esa sustancia que he dicho que hace que proliferen los linfocitos, que es la interleuquina 2. Pues esta señal se inhibe por estos fármacos que nosotros utilizamos normalmente, que es la ciclosporina y el tacrolimus, contra la señal que hace que se produzca el alimento del propio linfocito. Este alimento, que es la interleuquina 2, actúa sobre sí mismo para proliferar y esto se llama la señal 3. Pues también tenemos fármacos que actúan a este nivel, everolimus, micofenolato, la zatioprina, etc. Por lo tanto, en cada una de las señales que se producen en la acción entre la presentación del antígeno y el linfocito, se han ido desarrollando fármacos. Los fármacos que antes teníamos, que era la zatioprina y los corticoides, lo que hacían era destruir de manera indiscriminada a nuestras defensas, de tal manera que yo me quedaba sin inmunidad de una manera global, no solamente contra mi inmunidad que actuaba contra el órgano extraño, sino también mi inmunidad contra las bacterias, contra los virus y contra todo. Sin embargo, actualmente lo que tenemos son fármacos más finos que actúan propiamente en la señal que estimula, como digo, el alimento. ¿Y esto qué significa? Esto tiene un significado. Esta inmunosupresión actúa solo cuando la célula es activada por un antígeno extraño. Por tanto, yo solamente voy a inhibir aquellos linfocitos activados contra el órgano. Aquí está el órgano extraño, este linfocito va a actuar contra aquí y yo actúo solo contra este linfocito, no contra este otro que está por allí pululando para luchar contra las bacterias y los virus, no, contra este que va justo contra el órgano. Por tanto, es una inmunosupresión muy fina y por ese motivo es por lo que realmente ha avanzado la inmunosupresión, por la especificidad que tienen los fármacos inmunosupresores y en concreto la ciclosporina, que es esta que empecé hablando al principio, y el tacrolimus. Bueno, de forma global, y resumiendo, el sistema inmune, ¿qué es lo que hace? Nosotros ante un trasplante se activa el sistema inmune, los linfocitos, y tenemos dos posibilidades. Una, que proliferen todos los linfocitos para producir un rechazo, pero en nuestro organismo, en cualquier sistema fisiológico, hay siempre un sistema de acción y un sistema de contraacción. Por ejemplo, sistema nervioso. Si yo muevo mi mano ahora mismo de manera suave, se debe a que mi sistema piramidal mueve el brazo, pero tengo también un sistema extrapiramidal que me permite mover el brazo de forma adecuada y no que se me vaya el brazo. Si solamente tuviera sistema piramidal, se me iría el brazo de forma descontrolada. En el sistema inmune, si yo le dejo que actúe solamente y que reaccione, es decir, como alguien va a pegarme y mi reacción inmediata es, pues, a matarlo. No, lo inmediato primero es defenderme, después intentar esquivarlo y después actuar de manera más o menos proporcionada. Pues esto ocurre en el sistema inmune. El sistema inmune actúa de manera proporcionada gracias a que, además de esto, que sería lo que iría hacia el rechazo, tenemos mecanismos que lo que hacen es inhibir esta proliferación, intentar que esa proliferación sea amortiguada. Y esto hay distintos mecanismos, el más importante de ellos es gracias a unas células que se llaman células T reguladoras, que son unos linfocitos igual, T, pero que tienen unas peculiaridades que hacen que regulen y le digan al otro linfocito, actúa, pero actúa tranquilo, no actúes con mucha energía, o si te veo que actúas con mucha energía, yo te voy a matar. Esto es lo que hacen las células T reguladoras. Y por aquí es por donde en este momento va toda la investigación para intentar que los órganos que se trasplantan se puedan tolerar incluso sin inmunosupresión. Por aquí, analizando estas células T reguladoras. Bueno, el rechazo no es más que, por tanto, una reacción inmune de linfocitos que van al órgano a destruirlo y se produce una inflamación. El rechazo es una inflamación. Fijaros que el rechazo con el tiempo ha ido bajando en los años
Nosotros al principio, cuando empezamos los trasplantes, casi el 70% de los pacientes rechazaban. Ahora en este momento estamos en torno, aquí es del 20% en los 2000, actualmente estamos alrededor del 10%. O sea, fijaros, del 70% estamos en el 10%. Y esto se debe ni más ni menos que al manejo de la inmunosupresión. El rechazo suele aparecer en los primeros días, en los primeros 8 días, lo que es el rechazo agudo. Y fijaros que aparentemente, esto es una curiosidad, la gente que tiene, que no tiene, esto está al revés, está mal, la gente que tiene rechazo, aparentemente sobrevive más que la gente que no tiene rechazo. La diapositiva, las letras están al revés. Y esto se debe, la explicación está en un poco, yo siempre lo explico en forma de la amistad. Dos personas que son amigas y que se pelean en un momento determinado, si de esa pelea no hay una enemistad, finalmente surge una mayor fuerza en esa amistad. Bueno, pues en los órganos ocurre lo mismo. Si se produce un rechazo, parece que después hay mecanismos que hacen que ya no se vuelva a rechazar más. Y por tanto, ese órgano sobrevive más que los órganos que no son rechazados. Bueno, nosotros con la inmunosupresión lo que hacemos es intentar evitar el rechazo y lo intentamos con los mínimos efectos secundarios posibles. En el momento actual lo que tenemos son fármacos muy eficaces, con una seguridad alta, pero con algunos inconvenientes, y que no tienen a día de hoy capacidad de inducir tolerancia, es decir, de inducir que el paciente pueda finalmente vivir sin inmunosupresión. Eso es lo que se llamaría tolerancia. Problema de la inmunosupresión, a pesar de la finura de nuestros inmunosupresores, que tenemos que guardar un fino equilibrio entre evitar por un lado el rechazo y por el otro lado evitar efectos adversos. Si pongo mucha inmunosupresión, evito el rechazo, pero tengo el problema de que puedo generar infecciones y tumores, que es de lo que se mueren estos pacientes. ¿Y por qué tumores? Porque nuestro sistema inmune no solamente se encarga de evitar las infecciones, se encarga también de eliminar todas aquellas células que empiezan a desarrollarse como tumorales. Tiene una vigilancia continua sobre células que intentan despistarse y desarrollar tumores. Nosotros continuamente en nuestra reproducción, cada vez que mueren las células, a veces se producen alteraciones en el DNA y mutaciones en el DNA que si no fuera por el sistema inmune desarrollaríamos tumores. Y por esa vigilancia no tenemos tumores. Cuando se rompe esa vigilancia y se suman factores externos, tabaco y factores genéticos, entonces se producen los tumores. Cuando nosotros utilizamos demasiada inmunosupresión, aumentamos el riesgo de tumores. Por eso, los tres problemas fundamentales que tenemos los clínicos que llevamos enfermos trasplantados, al principio es el rechazo, que cada vez es un problema menor, pero sobre todo a largo plazo son los tumores y el riesgo cardiovascular. Bien, ¿qué tipos de inmunosupresores tenemos actualmente? Pues actualmente tenemos, como os decía, los que inhiben esa sustancia que hace que se reproduzcan las células, que son los inhibidores de la calcinurina, que son la ciclosporina y el tacrolimus. Luego tenemos los fármacos que lo que actúan es sobre la primera señal, es decir, cuando se presenta el antígeno con la célula presentadora, que son sobre todo la globulina antitimocítica, y luego tenemos los que impiden finalmente que los linfocitos proliferen, que son pues la azatioprina, los inhibidores de mTOR, etcétera. Es decir, tenemos una gran cantidad de fármacos inmunosupresores, pero como digo, a día de hoy la base de la inmunosupresión es la ciclosporina y el tacrolimus, y de estos dos, el tacrolimus. Casi el 90% de los enfermos trasplantados renales, hepáticos, cardíacos, etcétera, lo que llevan es tacrolimus. También hay otros fármacos que lo que hacen es impedir esa unión entre las células y que son los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos monoclonales que lo que van es dirigidos a bloquear la señal de unión entre el linfocito y la célula. Si el linfocito no reconoce al antígeno extraño porque bloqueo las señales de comunicación, también puedo inhibir
pero este tipo de fármacos, el problema que tienen es que son tóxicos y en el momento actual se están desarrollando sobre todo para inducir tolerancia, y son fármacos de futuro, pero no fármacos que estén en el momento actual activos. Al final, fijaros la eficacia que tenemos. En los pacientes con trasplante hepático, con la inmunosupresión, a día de hoy, de media, tenemos un 75% que jamás desarrollan rechazo, y si lo desarrollan, se curan prácticamente el 99%. Es decir, el rechazo hoy en día no se controla solo en un 1% de casos. Yo en los últimos 20 años no he visto ni un solo rechazo que no se haya podido tratar, curar, ni uno, en los últimos 20 años. Y estos son estadísticas globales de grandes series, pero cuando tú analizas tu serie, prácticamente no ves rechazos que sean un problema con los inmunosupresores actuales. Como digo, el fármaco que más se utiliza en España y en el mundo es el tacrolimus, y luego otros fármacos que se utilizan pues son los corticoides, la azatioprina, el micofenolato, pero todos estos fármacos lo que hacemos es utilizarlos para acompañar a estos cuando queremos bajar la dosis de estos fármacos. Estos fármacos, como han comentado anteriormente, tienen capacidad nefrotóxica, son tóxicos para el riñón, y cuando queremos bajar la dosis para ser menos tóxicos para el riñón, nos apoyamos en estos otros fármacos, sobre todo en el micofenolato. Hay un problema con estos fármacos, pero que para los que tenemos experiencia con el fármaco no es tal, porque los problemas son problemas cuando tú los desconoces. En el momento que tú lo conoces el problema, ya no está el problema. Uno de ellos son las interacciones medicamentosas, que, bueno, esto es simplemente para que sepáis que estos fármacos suelen tener bastantes interacciones. ¿Por qué? Porque se metabolizan en el citocromo P450, que es la enzima más importante que hay en todo nuestro organismo, que está en el hígado, y que metaboliza fármacos. Prácticamente el 90% de los fármacos son metabolizados por este citocromo. Si tú tienes fármacos que o bien lo estimulan o bien lo inhiben, lo que haces es alterar al otro fármaco que va a actuar. Por ejemplo, los antifúngicos inhiben el citocromo P450. Si lo inhiben y el tacrolimus se metaboliza por ese citocromo, pues me van a subir los niveles. Yo eso ya lo sé. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros no alcanzamos suficientes niveles, porque el fármaco no es bien absorbido, nosotros lo que hacemos es darle fluconazol. A un paciente que no alcanza suficientes niveles, le damos fluconazol y se suben los niveles. Fijaros que estos fármacos, aquí está ciclosporina, tacrolimus, prednisona, micofenolato, sirolimus. Bueno, en todos están los mismos. Mucha nefrotoxicidad, la ciclosporina y el tacrolimus. Mucha diabetes, los esteroides. Mucha hipercolesterolemia, los esteroides y el sirolimus. Más osteopenia, o sea, más osteoporosis, los corticoides. Más hipertensión, los corticoides. Fijaros que cada fármaco de estos tiene un perfil que nosotros hemos de conocer para ir afinando. O sea, yo hoy he pasado consulta de trasplante, pues, ¿qué es lo que yo me fijaba? ¿Qué nivel tiene el paciente? ¿Cómo tiene el riñón? ¿Cómo tiene la tensión? ¿Cómo lleva la diabetes? Es decir, y tengo que jugar con ese equilibrio. Eso al principio es un lío, pero cuando llevas ya 1, 2, 3, más años, pues es una cosa muy de rutina. Vas siempre a lo mismo. Cómo tiene el azúcar, cómo tiene la tensión, cómo tiene la creatinina, cómo tiene la urea, y vas manejando porque tú ya sabes el perfil del fármaco que estás utilizando. Y esto es en realidad el manejo diario de un paciente trasplantado a largo plazo. El manejo de la inmunosupresión y sus complicaciones. Fijaros que estos fármacos pues, pueden tener desde el sistema nervioso central, pueden dar convulsiones, en fin, renales, aumento de la creatinina, metabólico, hiperglucemia, gastrointestinales, hematológicos, tienen un perfil de toxicidad que afortunadamente no es muy frecuente. Por ejemplo, renales 20-30%, metabólicos, hiperglucemia 20-30%, pero son cosas que nosotros conociéndolas las manejamos bien. Bueno, como digo, el problema de la inmunosupresión a largo plazo es la recurrencia, o sea, por un lado la recurrencia de la enfermedad, que hoy en día ya va a desaparecer, que es sobre todo el virus de la hepatitis C, y que con los fármacos nuevos estamos curando casi a todo el mundo, casi al 95% de los pacientes con virus C los estamos curando, y esto ya no es un problema. Antes, hasta hace 2 años, era un gravísimo problema. Todo paciente que se trasplantaba por virus C, el virus volvía otra vez a atacar al hígado y otra vez teníamos ese hígado dañado. Esto ya va a desaparecer. Los grandes problemas son, como digo, los tumores,
las enfermedades cardiovasculares y luego patología relacionada con la edad, porque estos pacientes cada vez duran más. Hoy, en concreto, en la consulta, pues he visto como 5 pacientes que llevan ya, pues prácticamente desde el 89, más de 20 años trasplantados de hígado. Y esta gente, pues ya está, algunos de ellos que les conozco desde entonces, ya les veo viejecitos y, bueno, con problemas relacionados con su edad, que se han tenido un ictus, etcétera. Fijaros, la mayoría de la gente se muere al principio, en el primer año, y ya después se van muriendo menos. En el primer año se muere la gente sobre todo de infecciones y menos de tumores, y conforme va pasando el tiempo, de lo que se mueren sobre todo de tumores y problemas cardiovasculares. De hecho, más allá de los 3 años, la mayoría de la gente se muere de problemas no hepáticos, como decía al principio, que son tumores, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, como la población general. Nosotros nos morimos todos de enfermedades cardiovasculares y de neoplasia, sobre todo. Bueno, pues en esta población es lo mismo, pero multiplicado por 5 o 10 veces, y esto se debe a la inmunosupresión. Por eso, en el día de hoy, aunque el dogma es utilizar inmunosupresión en todos los pacientes, lo que se está investigando, el futuro de la inmunosupresión pasa por terapias que induzcan tolerancia, como os decía al principio. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues estamos todavía en una fase en la que lo que intentamos es conocer cómo se produce esa tolerancia. Y cuando sepamos el cómo se produce la tolerancia, actuaremos. Lo mismo que decía, cómo se produce el rechazo para que yo pueda descubrir fármacos inmunosupresores buenos. Pues ahora en lo que estamos es cómo funciona la tolerancia para que yo pueda descubrir un mecanismo o un método que me permita poner un órgano extraño y que el paciente no necesite inmunosupresión. Este es el futuro de la inmunosupresión, la no inmunosupresión. Y esto, bueno, ya hace años que en este caso Roy Kalne decía que era la tolerancia, que es, bueno, pues poder vivir sin inmunosupresión a largo plazo. Y aquí os pongo un ejemplo de un paciente, consulta externa, fijaros, 5 años, que le pusimos tratamiento con inmunosupresión. Y el enfermo cuando viene en septiembre dice que desde julio que no se había tomado la medicación y que lo había hecho por probar. Además dijo que como se le habían acabado las cajas de tratamiento y él se encontraba bien, pues que había decidido no tomarse la medicación. Bueno, pues en ese momento cuando dijo eso, yo me eché a temblar diciendo, bueno, este hombre seguro que un rechazo y seguro que va a haber que trasplantarlo. Bueno, pues además de no referir ningún síntoma, el enfermo tenía todo absolutamente normal. Bueno, yo me fui a la bibliografía y en la bibliografía lo que decía, Stahl, los americanos habían visto lo mismo en 7 pacientes. En Estados Unidos, cuando trasplantan a una persona, como la mayoría de la gente va de un estado a otro o incluso van de fuera, pues la gente se va. Y muchos de estos pacientes quedan incontrolados. Y algunos de ellos llegan a las consultas al año, a los 2 o 3 años, y ya en Estados Unidos, cuando yo vi este paciente, que es un paciente para más INRI, o para más concreción de Abarán, pues vi que esto también le había ocurrido a los americanos y ellos lo habían publicado. Y esto en realidad era un fenómeno de tolerancia. Bueno, pues a partir de ahí se han hecho muchos estudios, algunos de ellos aquí en Murcia, y hemos visto, esto es la serie mundial que hay publicada, entre las cuales hay 22 pacientes nuestros, y sabemos que un 20% de los pacientes, cuando están a largo plazo, les podemos quitar la inmunosupresión y dejarlos sin inmunosupresión. Y en esta serie que también publicamos nosotros, hasta un 40%. Bueno, si tú le quitas la inmunosupresión a los pacientes, como son tóxicos los fármacos para el riñón, mejora la función renal. Fijaros, en los pacientes que le quitamos la inmunosupresión, baja claramente la creatinina, y en el no tolerante, o no baja o incluso sube. ¿Por qué? Porque le estás dando un fármaco inmunosupresor. Y además, más avanzando en por qué ocurre esto, lo que hemos visto que en parte, la tolerancia se debe, en parte, pero no del todo, a que hay un quimerismo dentro del hígado. Quimerismo viene de quimera. Quimera es una palabra que viene de la mitología. Sabéis que, ¿no?, el minotauro o el centauro, que hay 2 partes, una parte de animal y una parte de... Bueno, pues el quimerismo a nivel celular es la mezcla de células, en el caso de un trasplante, de un donante y del receptor. Esto es un hígado visto por inmunohistoquímica, donde veis en rojo el cromosoma Y y en verde el cromosoma X.
Fijaros, este es un hígado fundamentalmente de mujer, donde predomina XX, 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 XX. Es un órgano que se trasplantó de una mujer a un hombre. Y fijaros como parte de las células que se han repoblado en ese hígado son de hombre. ¿Lo veis? Es decir, ese hígado empieza a convertirse en una quimera. Parte de las células son del hígado primitivo y parte de las células vienen ya de células madre que se han convertido en células hepáticas. Bueno, esto nosotros lo publicamos, esta fue la primera publicación que se hizo sobre quimerismo en el trasplante hepático y vimos que cuanto más quimerismo había, cuanto más células mías hay en el hígado que me han puesto, más probabilidad hay de que yo tolere ese hígado. Si empiezo a reponerlo con células que son mías, empiezo a tener un hígado que cada vez es más mío, ¿de acuerdo? Y también hemos visto que en estos pacientes lo que hay una gran cantidad de células de estas que yo os decía, células reguladoras. Un paciente al que tú le quitas la inmunosupresión y que tolera, lo que hay es una gran cantidad de células reguladoras. Por tanto, esto tiene que ver con la tolerancia. De hecho, en este mismo mes se ha publicado por primera vez un modelo en humanos de que lo que hacen es inyectarle células reguladoras del propio paciente que previamente las han estimulado contra el donante. Explico. Antes de trasplantar al paciente, lo que han hecho ha sido sacarle sangre al paciente y generar in vitro una gran cantidad de células reguladoras contra el órgano que le van a poner. Y al cabo de una semana inyectarle células reguladoras y esas células reguladoras, al final, ¿qué van a hacer? Intentar frenar las células que van a actuar contra el hígado, ¿de acuerdo? Y con eso se están consiguiendo trasplantes sin inmunosupresión. Estamos todavía en una primera fase. Esto se lleva muchos años trabajando en ello a nivel animal, pero los primeros experimentos ya se han publicado concretamente este mes. Bueno, por tanto, hoy en día todavía utilizamos inmunosupresión, que es muy buena y que ha supuesto un gran avance en el trasplante hepático. En todos los trasplantes, los fármacos que más se utilizan son la ciclosporina y el tacrolimus, pero que en el futuro pasa por muchas cosas. Inducir tolerancia, creación de órganos artificiales, también se han generado ya pequeños hígados que se han publicado hace unos meses en Nature. Los japoneses han conseguido hígados de ratón perfectamente igual que un hígado natural. Y probablemente también el senotrasplante. El senotrasplante tiene unas grandes barreras por el problema de las infecciones víricas, pero probablemente también por ahí. Porque el problema que tenemos es, por un lado, la escasez de órganos, y por tanto el reto es generar órganos artificiales o órganos de animal que puedan servir para... Y por el otro lado, intentar quitar toxicidad a estos enfermos y poderlos trasplantar sin inmunosupresión. Estos son los grandes retos del trasplante en el futuro y que yo creo que los veré ya cuando me jubile, pero a lo mejor vosotros sí lo veis en un próximo futuro. Y ya está, gracias. Si tenéis alguna pregunta, entiendo que es un tema un poquito complejo, pero ¿alguna curiosidad? Bueno, es interesante. Bueno, veo que yo lo que creo es que os queréis ir ya. Gracias.